Gracias a Dios, la Arquidiócesis de Buenos Aires, como lo realizan todos los meses de septiembre, en este mes de septiembre no es la excepción y van a estar brindando una formación que acompaña a tantos hermanos que, así como están con lo que tienen, van a brindar el servicio de acompañamiento. El sábado próximo, el sábado 6 de septiembre y el 20, se van a estar brindando 2 jornadas de encuentro y formación. Vamos a hablar de este tema con el padre Andrés Tello Cornejo, que es capellán del Hospital Álvarez y del Hospital Británico y encargado además de la pastoral de la salud de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Padre Andrés, te saludamos, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días acá desde Buenos Aires, del Hospital Álvarez, mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, estás ahí en pleno trabajo, padre. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo entro a las 7 de la mañana todos los días al Hospital Álvarez y después de este hospital a la siesta me voy al otro hospital, al Británico, y vuelvo a eso, entre las 7 y las 8 de la noche todos los días a la parroquia. Y Qué hermoso, qué vida sacerdotal Sí. tan entregada, ¿no? Digo, tan cercana ahí conviviendo con el dolor todos los días, padre. Y después trato por lo menos todos los meses ir recorriendo, como estoy encargado de esta pastoral, los hospitales, hacer la visita pastoral, reunión con el capellán, la misa, reunión con el equipo pastoral, recorrer el hospital y reunión con los directores de los hospitales, y eso voy mes a mes recorriendo. Somos un equipo de 40 capellanes en Buenos Aires. qué hermosa tarea. Y te vas encontrando allí, como lo decimos varias veces, Javier, Ujú. con la carne herida del hermano, ¿no? No Sí, solamente sí. por la enfermedad, sino también por ahí los encuentros con los familiares que se sienten heridos interiormente, desesperanzados. Mira, uno va encontrando a veces enfermos que entran y salen, y otros que entran, salen, entran, y los vas conociendo en las distintas Mm. internaciones. Y la ciudad de Buenos Aires a veces lo que tiene es lo lindo que uno ve, familias que acompañan, pero también el rostro de la soledad. Muchos enfermos solos porque las familias no tienen tiempo para acompañar todo lo que tendrían que acompañar, y aparecen un rato a la nochecita o el fin de semana, y algunos no, que están solos, porque viven en hogares, viven en geriátricos, viven en paradores del gobierno de la ciudad, o viven en la calle, o vienen del interior y no tienen familia. Entonces, la soledad es un rostro de la enfermedad también, y bueno, nosotros nos hacemos familia con el personal del hospital, con los voluntarios, las religiosas y los capellanes. Acompañamos a todos los que están internados, pacientes, familiares y el personal sanitario. Padre Andrés, ya te vamos a preguntar por lo del encuentro del próximo sábado, pero antes digo a propósito, porque el Señor me parece que quiso que habláramos de este tema, el Papa Francisco, a quien conociste allí como el arzobispo o el Padre Jorge, que me imagino muchas veces te habrá acompañado, fue él el que nos dijo, insistió mucho para la Argentina primero y después para todo el mundo desde Roma, que hay que tocar la carne del hermano que sufre, hay que tocar el dolor. ¿Por qué crees que lo decía? ¿Qué viste allí que había en la profundidad de esa expresión de quien fue el Papa? Él hizo una opción cuando era arzobispo de Buenos Aires de recorrer los lugares de dolor de la ciudad de Buenos Aires, ya sea barrios carenciados, hospitales, las cárceles. Lo elegía como gesto del Jueves Santo. Yo me acuerdo que a mí me nombra en febrero del 98 como capellán del Hospital Muñiz, cuando yo tenía 3 años de sacerdote, el cardenal Corrachino. Unos días después, a fin de febrero, muere el cardenal, y automáticamente, como Monseñor Bergoglio era el arzobispo coadjutor, asume, sin necesidad de que lo nombren desde Roma. Y en la misa crismal del Jueves Santo me dice, me aparta Monseñor Bergoglio, todavía no era cardenal, me dice: el Jueves Santo quiero ir a tu hospital. Y eligió el primer hospital. Yo era capellán del Hospital Muñiz, que era el hospital de referencia para los enfermos infectocontagiosos, sobre todo para HIV. Gran parte de los jóvenes del hospital tiene un promedio de edad de 20 y pico de años para abajo, Qué mucha bárbaro, muerte, más de 20 muertes por semana. tremendo. Pero quiero ir a tu hospital. Y vino eso, ¿no? Celebramos la misa a las 4:30, la misa con el lavatorio de los pies,
lo que habían los pacientes. Yo me acuerdo que había elegido en la semana los 12 apóstoles y bueno, por lo menos parte de ellos murieron antes, no llegaron al Jueves Santo. Y bueno, íbamos a estar yendo otros, bueno, yo le ofrecía cuando entraba a misa, que vos querés ser apóstol. Y después recorrimos pero todo, cama por cama, cama por cama, y a los que querían comulgar le dio la comunión y la bendición. Se pasó como pobre obispo, lo tuve como 4 horas recorriendo el hospital. Entró de tarde y se fue de noche tarde. Y ese fue el primer gesto de él como arzobispo de Buenos Aires, recorrer el Hospital Muñiz. Y eso lo fue repitiendo como arzobispo cada Jueves Santo y después visitaba los hospitales y después como obispo de Roma. Y cuando iba siempre como papa a visitar algún lugar, siempre visitaba algún centro de dolor, cárcel, hospital, orfanato o lo que sea. ¿Y por qué crees, padre, que lo tenía tan presente él? ¿Qué es lo que daba vuelta en su corazón? Y es el rostro y el ejemplo Jesús. La mayoría de los encuentros de Jesús cuando va caminando por las calles son encuentros con enfermos, con sufrientes, lisiados, paralíticos, leprosos. Son las escenas más fuertes que hay en el Evangelio. Después, cuando Él predica, cuando Él habla y la multiplicación de los panes, pero la mayoría de los encuentros es con gente con dolor. Entonces no podemos separar el Evangelio del dolor y el sufrimiento, ¿no? El Evangelio de Jesús. Y por eso es un gesto que se repite en la vida del sacerdote, en la vida del pastor. Y bueno, Bergoglio como pastor repitió siempre esos gestos que lo tenía como algo del corazón, no algo para hacerse ver, sino como algo muy adentro de él. Y la verdad es que es de los gestos más profundos, ¿no? El recorrer la ciudad y al recorrer la ciudad, recorrer los lugares de dolor. Padre, y digo, vos sos sacerdote, podés hacerlo, lo haces desde hace mucho tiempo. Por allí hay laicos que pueden sumarse a esta pastoral, aunque no tengan muchas horas por día, por ejemplo. Una vez por ¿Está la semana, forma? por lo menos. Mira, sí, claro que sí. El tema es, después de la pandemia nos quedamos con menos voluntarios. Mm. Algunos murieron. A mí me pasó, yo cuando entré a este hospital, donde estoy ahora hace más de 20 años, tenía más de 60 voluntarios, ya tengo cerca de 30. Algunos murieron, otros quedaron mal por el COVID, otros envejecieron. Gracias a Dios que tengo voluntarios, pero hacen falta voluntarios para acompañar al enfermo en la soledad y estar un rato con ellos, charlar. Después, sobre todo en la hora de comer, al mediodía o a la tarde, ayudarles. Algunos no pueden comer solos, están muy viejitos, muy debilitados, o hay quebrado, operado, no se puede cortar. Después algunos también para el acompañamiento espiritual religioso, hay enfermos que quieren rezar o hay que enseñarles a rezar. Lo más básico, no saben o no se acuerdan del Padre Nuestro, dicen yo rezo con mis palabras, bueno, bien, pero con algunas oraciones, dar catequesis, alguno podrá también llevar la comunión, pero sobre todo la Ujú. visita, y cuando se puede la visita, la oración y el acompañamiento, y que no se sientan solos y solamente una pregunta, no preguntarle qué tiene, de qué es enfermo, sino cómo estás. Y a partir de ahí el enfermo te va contando cómo se siente, o que pasó mal la noche, o que tiene fiebre, o que le van a dar el alta, o por ahí te cuenta lo más íntimo, ¿no? No Ujú. tengo miedo, estoy asustado, hace tiempo que estoy acá, no sé cómo voy a quedar, siento soledad, y te va contando lo interior, ¿no? Y bueno, y de ahí de a poco se va dando también muchas veces lo más espiritual y lo religioso, ¿no? ¿Quién es Dios para él? ¿Quién es Jesús? Si ha vivido la fe, cómo vivió la fe, cómo quiere vivir, ¿no? Bueno, son encuentros muy lindos. Mm. Esto es parte de alguna manera de esta cultura del encuentro de la cual hablaba el Papa Francisco, ¿no? Esto también es parte concreta. Y el contexto del cual nos estás hablando, padre, es hospitales públicos en donde hay Y mucha gente que privados. no tiene familia Y privados. y Y privados, privados. donde se sienten Privados también. solos. Hay Eso es, mucha gente grande y mucha gente sola. A diferencia del privado, a veces pueden llegar a pagar una cuidadora, pero no es la familia, es la cuidadora, que acompaña, que cuida, pero también en los hospitales 5 estrellas hay soledad, ¿eh? Hay soledad. Y después hay una soledad que es fuerte, que es la soledad del hombre frente al dolor y frente al camino a la muerte, cuando no te recuperas. Estás vos, aunque estés rodeado de gente, es tu propia existencia frente a tu propia historia y tu vida, y que mirás sí. tu pasado
y mirás tu presente en el dolor, en la cruz, en el sufrimiento, y algunos además, bueno, es el momento de preparación para la muerte, el encuentro definitivo con Dios. Claro. Y esa, aunque estés rodeado de gente, es la soledad del hombre frente a Dios. Padre, la pregunta tiene que ver con lo de las jornadas del sábado, pero también con el trabajo concreto. Para esto, para realizar este voluntariado, para sumarse a esta pastoral, ¿hace falta formación? ¿Se puede empezar Sí, sin poca formación y la propia mira, práctica la va dando? siempre en el propio hospital, en nuestro equipo, nuestros voluntarios más antiguos y el capellán va a preparar al voluntario. Junto con eso nosotros tenemos un plan en la arquidiócesis, 2 retiros anuales, a comienzo de año para Cuaresma, fin de año en Adviento, que lo hacemos en el seminario, y después jornaditas de formación en junio y en septiembre. Y vamos tratando, este año quisimos volver como el ABC de cómo se inicia, ¿no? En junio tuvimos en el Hospital Fernández, que nos prestan el auditorio del Hospital Público. Bueno, las realidades del enfermo, las distintas caras de dolor, el enfermo pediátrico, el infeccioso, el oncológico, el mental, y después, otra segunda jornada, el perfil humano, qué condiciones, qué características tiene que tener alguien que va a ser voluntario. Y para las jornadas de septiembre, a la de este sábado, el perfil espiritual. ¿Cuál es nuestra espiritualidad? Bueno, porque no es solo buena voluntad, lo hacemos desde Jesús y lo hacemos con Jesús. Entonces, ¿qué perfil tiene que tener aquel que va a acompañar? ¿Qué espiritualidad? ¿Cómo es nuestra vida en Cristo cuando acompañamos al dolor? No podemos acompañar el dolor sin Jesús. Con Jesús y llevamos a Jesús. Y después tenemos el 13, el sábado, el encuentro de Cáritas, nos trabajamos juntos como un mismo sábana de caridad con Cáritas, con el arzobispo en el seminario, y el 20, el jubileo de la Pastoral de la Salud, donde el arzobispo va a tratar un tema de la carta pastoral y después nos tiró algunos temas para poder trabajar con los voluntarios y nos tiró algunas preguntas. ¿Qué signos de dolor vemos en la ciudad de Buenos Aires de enfermedad y qué signos de esperanza? Con los voluntarios hemos hecho ese trabajo y él lo tomó para poder, bueno, trabajarlo con los voluntarios. Entonces va a tener 2 momentos el jubileo de la pastoral en San Camilo. Un encuentro con el arzobispo donde él va a hablar a partir de esos signos que hemos hablado de dolor, de enfermedad, los nuevos rostros y de esperanza, la carta pastoral del arzobispo y después más al mediodía la misa del jubileo de la Pastoral de la Salud, y no es en cualquier lugar, San Camilo, que justo se cumplen los 450 años de la conversión de este gran santo de los enfermos. Padre Andrés, en torno a esto, ¿cuáles son algunos de los signos y retos o desafíos que hay allí en Buenos Aires y cuáles son algunos de los signos de esperanza que nos puedas compartir? Porque es un buen ejercicio para que cada persona que está escuchando la radio en distintos lugares de la Argentina también se lo pueda preguntar acerca de su propia localidad, de su propia ciudad. Signos de dolor, de sufrimiento y signos de esperanza. Justo comenzábamos, hablamos del tema del dolor, el tema de la pobreza, gran parte, sobre todo los hospitales públicos y gran parte de nuestros enfermos, cuanto más grandes sos, más te enfermas, son los ancianos, los jubilados, con una realidad económica dura. Siempre los jubilados fueron postergados a lo largo de muchos gobiernos, con jubilaciones paupérrimas y con un gran gasto en medicamentos. También hemos visto el tema de el colapso en el sistema de salud. Todos los sistemas de salud están colapsados, públicos y privados. Grandes colas, muchos días para que te den un turno para hacerte atender, largas listas de espera para cirugías o para hacerte una radiografía, un laboratorio, una tomografía. El fenómeno de las adicciones, todo tipo de adicciones, y el fenómeno que creció en los hospitales, la atención en salud mental. Todos los hospitales públicos y privados han crecido muchísimo la demanda en salud mental. También la pospandemia, lo que dejó, no, todavía nosotros no hemos medido, que es el tema sobre todo la salud mental en la gente. La pospandemia dejó una herida, una fragilidad en la sociedad. Como signo de esperanza hemos visto la gran dedicación que tienen y vocación de médicos, enfermeros, personal, cómo se entregan.
como signo también el voluntariado. Pero también nosotros vemos el contrasigno, cuesta pescar estas vocaciones, gente que quiera venir a los hospitales, a los centros de salud para acompañar como voluntarios o desde las parroquias con grupos que van, hay grupos que van a visitar una vez por semana, ¿no? También como un signo de esperanza la iglesia que está presente y acompaña, acompaña en lo material, cada capellanía es una pequeña cáritas, los enfermos son muy pobres, hay que ayudarlos con pijama, jabón, máquina de afeitar, lo que sea, pero además el acompañamiento en el afecto, el cariño y el amor, y en el acompañamiento espiritual, el acompañamiento religioso. Y también vimos como un signo, es difícil hablar de la soledad y la muerte, y bueno, en medio de eso hay una esperanza, Jesús, ¿no? Que viene a traer un significado, un sentido, y el sentido de la vida eterna también, ¿no? Entonces, bueno, hay signos y contrasignos, ¿no? Y junto con esto también vimos, además del sistema colapsado, muchos profesionales quemados. Después de la pandemia, muchos profesionales quedaron como saturados. La pandemia fue muy intensa. Entonces vemos que muchos trabajan mucho y están muy cansados, muy agotados. Es un sistema de salud con trabajadores cansados, quemados también. Qué bárbaro. Padre, en tanto tiempo que llevas adelante esta pastoral, esta misión allí en los hospitales, habrás acompañado, habrás visto, admirado, en todo caso, historias de los propios enfermos, pero también de voluntarios. Bueno, algunos hasta, podemos decir, lo dijiste vos, dieron la vida, porque si murieron en la pandemia, a lo mejor contagiados de COVID, lo hicieron en el trabajo allí. Yo te pido que te acuerdes algún rostro y nos compartas alguna pequeña historia que te haya impactado en este tiempo. Hoy especialmente en el Tuve Día del Voluntario, claro. 3 voluntarios que recuerdo murieron en el COVID y los 3 estuvieron internados acá en este hospital y 2 murieron en el hospital. Humberto, Guillermo, bueno, Norma que murió más recientemente, voluntarios grandes y muchos que dieron muchos años de hospital, muchos años de hospital, ¿no? Y hace poco una pareja de matrimonio grande, ya paciente oncológica, y los casé en el hospital, vivían juntos, Mira vos. y yo tenía serias dudas porque la mujer tenía una cierta discapacidad mental. Viste como uno en la parroquia, que el derecho canónico, y el hombre me dice, nunca me amó nadie más que ella, yo soy taxista, y cuando vuelvo me espera con la comida, somos compañeros, vamos a la plaza, hasta que ella enfermó y bueno, sale, no sale, va de alta, no de alta, los médicos, pero la casé acá en el hospital, y fue una fiesta, ¿no? Qué hermoso. Después se pudo ir de alta y después volvió y falleció, ¿no? Y así uno tiene muchas historias de gente en el hospital que lucha por vivir y otros que tuvieron vidas tremendas, pero mueren santamente. Qué hermoso. Hermoso. Padre, si tuvieras que hacer una invitación, tenés a la gente que te está escuchando allí para que se sume a la Pastoral de la Salud, no solamente en la Arquidiócesis de Buenos Aires, hoy en el Día del Voluntario que estamos celebrando en la Argentina y en el mundo, en distintas ciudades. Hay una gran sed, así como lo experimentás en Buenos Aires, en todo el país, en distintos hospitales públicos, privados. Esto que vos nos compartís, nosotros creemos que está ocurriendo. ¿Cómo invitarías a los hermanos a decirle que sí a este Señor que nos llama, como el Evangelio de ayer, ¿no? A tirar la red y a que confiemos? En lo posible mayores de 18 años. No hace falta tener gran preparación, te vas preparando, acompañar y alguien te va a decir, bueno, qué decir, qué no decir, cómo comportarte, acércate a la parroquia de tu barrio, acércate al sacerdote que esté en el hospital, acércate a las religiosas que están en el hospital, ofrecete como voluntario, basta una vez por semana, aunque sea 1 horita y media, 2 horas. Vas y acompañas y estás, es un tesoro grande. Te llevas en tu corazón y en tu cabeza historias de vida que las guardás en tu corazón, pero que es muy lindo acompañar a la gente en un momento tan fuerte y hacer como Jesús, que no preguntaba mucho, pero estaba con el enfermo y lo tocaba, lo sanaba, lo transformaba. El encuentro con Jesús transforma corazones. Amén. Por ahí un enfermo quizás
va a seguir con su enfermedad, no se va a curar más rápido. Quizás algunos vayan camino a la muerte, pero el amor, la compañía y la presencia de Jesús cambian el modo de vivir el dolor y la enfermedad. Y nosotros somos eso, manos de Jesús para acompañar en el dolor y la enfermedad. Diría Madre Teresa de Calcuta, esa gotita que creemos que no le suma al mar, sin embargo sí, porque allí se hace presente la experiencia de la compañía y el cariño del Señor. Padre, te pedimos que nos regales finalmente una bendición para todos y especialmente para los que están enfermos y los familiares de los enfermos que tanta oración están pidiendo en este tiempo. En este día que falleció la Madre Teresa de Calcuta, gran santa, dedicada a los más solos y más postergados. Bueno, que la bendición de Jesús llegue a todos los que están en una cama, enfermos, transitando una enfermedad, esperando recuperarse, aquellos que acompañan a los enfermos, familiares, personal sanitario, a todos los voluntarios, a todos los que se animen a dar la mano para acercarse a los enfermos. El Señor derrame su bendición, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Andrés. Un abrazo enorme. Bendiciones, que Jesús los bendiga. Rezamos por Igualmente. ustedes también. Gracias. El padre Andrés Tello Cornejo, capellán del Hospital Álvarez, del Hospital Británico, encargado de la Pastoral de Salud de la Arquidiócesis de Buenos Aires, bueno, que van a tener estos encuentros allí el próximo sábado y después el sábado 20 de septiembre el jubileo en la Clínica San Camilo. Qué lindas cosas que compartió Cristian, ¿no? Una enseñanza para la vida, realmente, además, cuando uno ha logrado ver cómo el Señor transforma la vida de las personas en ese encuentro entre quien va a visitar para acompañar al que sufre, bueno, allí hay un momento de salvación, hay un espacios de vida eterna, ¿no?